Iniciamos nuestro estudio sistemático de la epístola de Pablo a los Gálatas. El texto fue leído, Gálatas 1, del 1 al 5. Me voy a permitir repetirlo, por si alguien no alcanzó a oírlo. Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La carta de Pablo a los Gálatas, que hay que recordar que son cartas, son epístolas que Pablo envía a iglesias donde alguna vez misionó y que ya no pueden ser atendidas personalmente porque él está lejos, entonces envía cartas, son formas de reemplazar la presencia humana. Esta carta a los Gálatas es conocida como la carta donde el apóstol expone con el mayor apasionamiento el evangelio, el anuncio que el Señor le habría dado al propio apóstol. Se trata de un discurso, se trata de un contenido que parece ser que en la versión paulina tiene unos contornos claramente definidos, tiene elementos característicos que hacen que el evangelio de Pablo deba ser defendido, deba ser explicado, porque parece ser que hay otros sectores, no solo del cristianismo, sino también ajenos al cristianismo, que consideran que Pablo se ha pasado de la raya con esto del evangelio, como que Pablo ha distorsionado el evangelio que ellos conocían. Entonces esta defensa del evangelio, que se va a hacer por la vía de explicar en qué consiste el mensaje y de polemizar con toda otra forma de evangelio, va a ser aquello de lo que trata la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy quisiéramos introducir este estudio precisamente con la introducción que el propio Pablo hace a su epístola en estos primeros 5 versículos. Él introduce la epístola dejando claro 2 cuestiones. Primero, la competencia de quien escribe, o sea, ¿por qué hay que creerle a este señor que escribe la carta? ¿Quién es Pablo? Segundo, ¿en qué consiste el evangelio? Y lo va a decir de forma resumida en esta introducción, y luego se va a explayar a lo largo de toda la epístola a los Gálatas. Entonces desarrollaremos estas 2 ideas fundamentales: la competencia de quien escribe la carta y el contenido resumido del evangelio, que luego se explayará. Primero, las competencias de quien predica este evangelio o de quien escribe esta carta. Versículo 1. Pablo, apóstol. La palabra apóstol, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra apóstol es casi una transliteración, letra por letra, de la palabra griega al castellano. Apóstolos sería la palabra, el sustantivo griego, y significa sencillamente enviado. Pero como todas las palabras, cuando ciertas palabras son usadas en un discurso específico, van siendo cargadas de un sentido que les da particularidad. La palabra apóstol para la época en que Pablo escribe la carta, si bien significa enviado,
y cualquier greco parlante la usaría en ese sentido, había ya adquirido en los círculos cristianos y en los círculos judíos la carga del título o de la encomienda dada por el propio Dios, por el propio Jesús, a una persona determinada para cumplir una tarea muy, muy específica. Se relata en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas cómo el Señor, de entre todos los discípulos, llama a unos cuantos y los nombra apóstoles. A esos les dio autoridad para sanar enfermedades, echar demonios, los nombra de alguna manera personajes autorizados para transmitir el mensaje oído desde el comienzo. El mensaje de Cristo fue oído por todo el mundo, digamos, por muchas personas, pero no todos estaban autorizados, no todos tenían la autoridad para transmitir normativamente ese mensaje. Con eso se aseguraba que el mensaje no fuera distorsionado con el correr del tiempo. El pastor Ricardo mencionaba en la Santa Cena cómo este relato precisamente de Pablo en la carta a los Corintios, recuerda: yo recibí del Señor lo que también transmití. ¿Se acuerdan? Para los estudiantes de griego acá, o que han estudiado griego alguna vez, hay que desempolvar el griego y el hebreo a veces, ¿no? Esas expresiones son una expresión técnica de transmisión. Para didomi, para lambano. Lo que transmito es lo que recibo. Cuando alguien va a recitar algo que recibió, usa estas expresiones técnicas. Por eso sabemos que lo que está haciendo Pablo cuando habla de la Santa Cena no es algo que él está inventando, es algo que él oyó desde el comienzo y él es portador autorizado de esa transmisión. Usa las expresiones técnicas. Los apóstoles son eso. Son ese grupo autorizado por Dios para instalar esta nueva predicación del Evangelio de Jesucristo, que no tiene antecedentes, que no es simplemente una evolución del judaísmo, sino que es el planteamiento de algo completamente novedoso. Por eso la autoridad apostólica debía ser defendida. Pero los apóstoles habían sido los que caminaron con Jesús y Pablo no había caminado con Jesús. Y entonces muchos dudaban de la autoridad apostólica. Por eso Pablo pasa gran parte del tiempo en sus epístolas estableciendo el origen de su autoridad apostólica. Acá se presenta así: Pablo, apóstol, apóstol. No de parte de hombre, ni designado por hombres. Aquí también hay unas expresiones griegas, no los voy a aburrir con eso, son unas preposiciones que indican la procedencia de su apostolado. A mí, mi apostolado no me lo dio asamblea alguna, no me lo dio hombre alguno, apóstol no por voto popular, sino por Jesucristo. Y yo creo que esto es como ponerse el parche antes de la herida, por lo que vamos a ver en el resto de la carta. Porque al terminar la carta, efectivamente uno dice, con razón a Pablo no lo quería mucho, porque es una carta bien dura, vamos a verlo, y muy polémica. Pero él parte estableciendo este apostolado en un sentido estricto, esta autorización como transmisor normativo de la tradición, no me la dio iglesia alguna, no me la dio, no la heredé de otro apóstol, me la dio directamente Dios y Jesucristo. Cuestiones que son relevantes porque para los lectores del libro de los Hechos, ustedes recordarán
que hay un momento en que a Pablo efectivamente la iglesia de Antioquía lo nombra y lo envía. Entonces uno pudiera decir, ¿cómo que no lo nombró nadie si la iglesia de Antioquía lo envió a su viaje misionero? Entonces uno tiene que atar cabos y decir, claro, para Pablo no hay una inconsistencia entre ser reconocido por la iglesia como apóstol, ser enviado humanamente hablando por la iglesia y haber recibido su vocación apostólica directamente del Señor. No hay una inconsistencia en estas dos cuestiones. El mismo libro de Hechos relata el momento en que Pablo se convierte de forma milagrosa, ¿se acuerdan? Y el Señor se le aparece y efectivamente el Señor le entrega una comisión a ser testigo para siempre. Entonces, Dios, la iglesia actuando en conjunto, hacen que Pablo en algún momento de su vida mire para atrás y diga, aún así, el apostolado lo recibí directamente del Señor. Así es que esta carta la escribo yo, apóstol, no por voto popular, sino por elección y llamamiento del Señor. Pero no solo yo escribo la carta. ¿Cómo dice el texto? Y todos los hermanos que están conmigo. Qué importante. No todos son apóstoles, por un lado. Pablo hace una clara distinción de ministerios. Yo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo. Todos somos hijos de Dios. Cuando muramos todos vamos a la presencia del Señor. Pero yo soy apóstol, ellos no. Quienes hemos sido llamados por Dios a tareas específicas dentro de la iglesia de Jesucristo, no podemos eludir el bulto, voy a usar esta expresión popular, no podemos eludir el bulto y comportarnos como si nuestra responsabilidad pudiéramos algún día dejarla caer para todos. No todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros de la iglesia, no todos son los encargados del canto, no todos son los encargados del diaconado, no todos tenemos responsabilidades iguales en la vida de la iglesia. Esta distinción, modas más, modas menos, ha hecho que la iglesia de tiempo en tiempo, como que, no la nuestra tal vez, pero la iglesia en general, tienda a desdibujar las vocaciones y los llamados específicos a los que el Señor nos convoca. Si Dios nos llama a servirle a través de la iglesia, como a Pablo tal vez, no es esperable que uno diga, mira, acá somos todos iguales, el sacerdocio de todos los creyentes, y uno como que saca todas las tradiciones eclesiásticas que convienen para no asumir la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. No. Los pastores, los maestros de la iglesia, los diáconos, los líderes, un día serán llamados a pedir cuenta por separado de acuerdo a las tareas que el Señor les encomendó, nos encomendó. No es una cuenta que tendremos que dar ante la Junta General en Temuco, menos mal. O tal vez, no sé si menos mal, esa es fácil comparada con la cuenta que habrá que dar ante el Señor. Es una cuenta que efectivamente habrá que dar ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que Dios le dio, diferenciada de la de otros. Por eso Pablo puede decir, al mismo tiempo que todos somos hijos de Dios, yo soy apóstol, no el resto. Lo mismo nosotros, todos somos hijos de Dios, pero unos y otros acá tenemos que reconocer los llamados a los que Dios nos ha convocado.
a ser padre, a ser madre, a ser diácono, a ser pastor, pastora, líder, maestro de la iglesia, testimonio por ser más antiguo, lo que fuera, músico. Esos ministerios específicos deben ser respetados. Por otro lado, la misma frase y todos los hermanos que están conmigo expresan otra idea importante. La preocupación que se tiene respecto de la iglesia en Galacia. Los gálatas son los herederos de los celtas, toda esa región. La preocupación que se tiene sobre la iglesia en Galacia no es solo de yo apóstol, sino también de yo apóstol y todos los hermanos que estamos acá. Les escribimos esta carta a ustedes que están allá. Se piensa que Pablo está escribiendo esta carta mientras él está en otra ciudad llamada Corinto. Él y sus hermanos, con la diferenciación de ministerios y todo, él y sus hermanos escriben a la iglesia que está en Galacia, producto de ciertas situaciones de las que vamos a hablar más adelante que están pasando en la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene expresión local, pero sigue siendo la única iglesia universal fundada por Jesucristo. No son tiempos fáciles para la fe cristiana, hermanos y hermanas. La caída de un sacerdote católico, de un pastor luterano, de un pentecostal, de un anglicano, de un aliancista, diácono, laico, clérigo, es el dolor y debe ser el dolor y la preocupación de toda la iglesia de Jesucristo. No el motivo de escarnio ni de rencillas pequeñas que las denominaciones cristianas, evangélicas, católicas o de cualquier tipo hayan ido inventando a lo largo de estos 2000 años. La iglesia en Corinto, apóstol incluido, preocupados de lo que está pasando en la iglesia en Galacia, donde tienen credos diferentes, donde han tomado caminos distintos y aún así son la iglesia de Jesucristo, por lo cual el dolor de su situación también nos consume a nosotros. Por eso nuestros jóvenes, nuestro grupo de mujeres, nuestros hermanos y hermanas que se nutren, alimentan y crecen en esta iglesia, deben sentir también la carga de servir para que la iglesia en otros lugares también experimente la salud que creemos experimentar nosotros. A su vez, las cosas buenas que otros tienen y de las que nosotros carecemos debieran ser también la preocupación de otros con respecto a esta iglesia. Así es que Pablo, apóstol, los hermanos que están con él, escriben la carta a los Gálatas. Eso respecto de las competencias de quien escribe y de quien predica ese evangelio. ¿Cuál es el contenido resumido del evangelio de Jesucristo que Pablo dice haber recibido del Señor? Versículo 4 en adelante. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. El Evangelio de Jesucristo, predicado y defendido por este apóstol, tiene como declaración principal que la muerte de Jesucristo no fue un accidente de la historia,
Tampoco fue un acto heroico, altruista, que debamos imitar todos y morir por nuestras causas nobles. Si la religión natural exigía el sacrificio de chivos expiatorios, la muerte de uno en representación de muchos, como bien ha sido estudiado por muchos antropólogos y sociólogos y psicólogos, la fe cristiana pone fin en su discurso a esta cuestión por medio de un acontecimiento histórico único. Pone fin a la necesidad de los sacrificios cruentos en la historia. Nunca más el sacrificio de un ser humano o el sacrificio de una familia o el sacrificio de una comunidad, de un país, de una etnia, podrá ser justificado asociándose con ideas cristianas. La muerte de Jesucristo no es un simple acontecimiento político para Pablo, no es un simple acontecimiento de venganza judía, religiosa, no puede reducirse a estos elementos propios de las polémicas humanas. Todos aquellos elementos participan. Claro que sí, hay condicionantes políticos, Jesús es una amenaza. Claro que sí, hay elementos de ideología presente. Pero el Evangelio de Jesucristo entiende la muerte de Jesucristo como una muerte por nuestros pecados. Así debiera ser siempre recordada. Para rescatarnos de este mundo malvado, sigue el texto. Esta muerte por nuestros pecados tiene como finalidad rescatarnos de este mundo malvado. El mundo, dominado por los poderes del príncipe de este mundo, cualquiera sea la encarnación temporal que el príncipe de este mundo tome, un emperador, un presidente, un rey, una entidad religiosa, un sistema político, económico, educacional, lo que fuera. Este mundo, digo, dominado por el príncipe de este mundo, crea 1 y 1000 veces sistemas sacrificiales. Los actos más terribles de la historia, las opresiones más terribles de la historia, las miserias innombrables han sido justificadas en la lógica del sacrificio. Un sacrificio por el progreso, se ha dicho, para quitar sus tierras a algunas comunidades indígenas. El costo del desarrollo, se ha dicho, para obligar a unos cuantos a someterse a la pobreza. Los sacrificios son los mismos en todos los tiempos. Los sacrificados de todos los tiempos también son los mismos. Y los beneficiados con esos sacrificios también son los mismos. Frente a eso, el Evangelio predicado por Pablo nos recuerda que Jesucristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente mundo malvado. Jesucristo murió por nuestros pecados, no se necesitan más sacrificios. Murió para rescatarnos de este mundo malvado. La forma del funcionamiento de este mundo no puede tener nunca más dominio sobre los hijos e hijas de Dios. Es decir, nadie le puede pedir a un hijo o una hija del Señor
que se someta a la injusticia, que se someta a la miseria, que se someta a la desigualdad, que soporte la opresión, el maltrato, la violencia, la desigualdad, en nombre del sacrificio por la familia, por la vida, por la patria o por lo que fuera. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que anuncia que Jesucristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente mundo malo, no para atarnos a estructuras del mundo malo. Y esto se hace según la voluntad de Dios, como dice ese texto. Esta muerte de Jesucristo, este rescate del mundo, ocurren según la voluntad de Dios. Frecuentemente, Dios ha quedado marginado de todos los movimientos sociales que buscan sacudirse de encima la injusticia y la opresión del mundo malvado. Esto es parcialmente, pienso yo, culpa de los cristianos, que le dejan a Dios las cosas, atención a las comillas, espirituales. Por espirituales entendemos las cuestiones intangibles, invisibles, del alma, y le dejan al mundo, a los movimientos sociales, al ser humano, lo material. Con justa razón, probablemente muchos filósofos pensaron que la mejor manera de resolver los asuntos de este mundo era eliminar a Dios de la ecuación. En la Europa que conocía Feuerbach, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer algo de esto, la monarquía, la desigualdad entre la monarquía y la pobreza, el pueblo, se justificaba diciendo que Dios nos puso a nosotros, los de sangre azul, acá, y a ustedes, los de sangre de otro color, roja será, allá. Feuerbach, que fue padre de muchas otras filosofías posteriores, pensó, o sea que el tema es eliminar a Dios. Si sacas a Dios de la ecuación, ya no hay cómo justificar que Dios puso a los monarcas y que Dios puso a los otros. Lo intentaron, no funcionó. Tenía su lógica de todas formas. Efectivamente, un Dios puesto al servicio del mundo malvado, miren ustedes, es una de las cosas más perversas que ha hecho el cristianismo a lo largo de la historia. Y lo ha hecho muchísimas veces, hermanos y hermanas. Muchísimas veces. Un mundo malvado que cree en justicias y los cristianos que predican a un Dios que justifica esas injusticias. No, la muerte de Jesucristo, que nos rescata del poder de este mundo, muriendo por el pecado, no es la lucha libertaria de un grupo de marginados sociales a contrapelo de Dios. El Dios desinteresado en las aflicciones que vive en este mundo, los seres humanos, no es el Dios cristiano, no es el Dios de Pablo, no es el Dios de la Biblia y con la gracia del Señor no puede ser nuestro Dios. Este Dios, el de Pablo, el nuestro, participa activamente en el plan de rescatar a su creación de las garras de un mundo malo. Por eso Jesucristo muere por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo, y esto se hace en la plena voluntad de Dios. Alguien debió decirle eso a Feuerbach, no se lo dijera.
Para finalizar, recordemos, la habilitación para la predicación del Evangelio no le vino a Pablo por voto popular. Su libro podría desagradarnos, incluso a nosotros que somos cristianos, como le desagradó a los cristianos judíos de su tiempo. Pero hoy también necesitamos recordar las cosas que al menos él enuncia en su introducción. Vamos a tener un semestre para profundizar eso. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me hace agua la boca de solo pensar cómo va a ser este semestre, profundizando en la palabra del Señor. A ver si podemos transmitir esto. 1. El Evangelio en el que eres invitado a creer, el Evangelio en el que queremos participar, es uno en el que nuestros pecados son perdonados, no por la absolución pastoral, sino por el acontecimiento histórico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pecado perdonado no es algo que está en el futuro, es algo que está en el pasado. Allá, en un momento de la historia, por la voluntad de Dios, Jesucristo muere por nuestros pecados. 2. Que la obra del Señor en tu vida, en mi vida, es una invitación a sacudirte de encima esa camisa de fuerza que el mundo te impone, que te impone como hombre, como mujer, como joven, como niño. Somos rescatados del mundo. Esa es la cuestión en el Evangelio. Decíamos entonces que nadie puede apelar al Evangelio para justificar la desigualdad, para justificar la diferencia, la opresión, la diferencia injustificada, el pisoteo de unos respecto de otros. Sacudirnos de encima el mundo del cual somos rescatados. Y 3, esto de que vivas en libertad de los esquemas del mundo no es una idea hippie de un grupo de entusiastas con un poco de marihuana en el cuerpo o algo así. Seamos libres, no se inventa en los 60 esta cuestión. Nuestra libertad de los poderes y esquemas del mundo corrupto y malvado, que genera sistemas económicos corruptos, que genera sistemas judiciales corruptos, que genera sistemas policiales fallidos, que genera modelos de educación deficientes. La libertad de esos poderes del mundo no debe ser entendido como un mandato que debemos ganar nosotros con nuestra sangre y nuestras armas, sino como un regalo, como una provisión hecha por Dios 2000 y tantos años atrás. En esa muerte sacrificial del uno por todos y para siempre, se ha ganado nuestro derecho a ser libres de los esquemas de este mundo. El Evangelio de Jesucristo en estas condiciones, claro que es una buena noticia y debiéramos recibirla con el entusiasmo con que Pablo la predica. No puedo seguir siendo esclavo, no puedo seguir siendo oprimido, no puedo justificar lo injustificable en nombre de Cristo. Ese no era Cristo, ese no era Dios. Eso era otra cosa, una religión muy bonita y evangélica, pero eso no era el Evangelio predicado por Pablo. Estas cuestiones incomodaron a Pablo, a los amigos de Pablo, no tan amigos, en su tiempo, y siguen incomodando en nuestros días. Sin embargo, Jesucristo no muere por otra cosa, muere por nuestros pecados, para rescatarnos del mundo malo y del fin que va a tener el mundo. Y esto se hace de acuerdo a la voluntad del Señor.
vamos a vivir un mundo distinto. El mundo tendrá que empezar a ser transformado por quienes no nos vamos a ajustar a sus parámetros. ¿Cómo puede volver a querer ser esclavo aquel cuya libertad ya fue pagada a precio de sangre? Que Dios nos bendiga. Vamos a vivir la buena noticia, nosotros, nuestras familias y aquellos que se nos crucen por delante, porque a ellos también tenemos que contar para qué vino Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que este sea realmente un semestre en que redescubramos, así como fue con las parábolas que redescubrimos a un Jesús que nos reventó la cabeza, a mí por lo menos, que redescubramos el Evangelio de Jesucristo, que hoy tiene poder de sobra para transformarnos y a nuestras sociedades también. Que Dios nos bendiga. Cantamos al Señor. Les pido a ustedes que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a cantar al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para iniciar un estudio, Señor, sistemático de esta epístola preciosa. Toda vez que es tu palabra, Señor, estamos seguros de que habremos de encontrar acá riquezas insospechadas. Que el poder del Espíritu Santo transforme nuestras vidas para ser más libres de aquellas cosas que hoy nos esclavizan, para vivir, Señor, como rescatados del mundo, como personas que valoran la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.